vamos a hablar de la base de huesos, que la parte ósea. Luego músculos, luego arterias y venas y nervios, y para finalizar vamos a hablar sobre la función. Vamos con la parte de hueso. ¿Cómo está conformado las fosas nasales? Las fosas nasales tienen una forma cúbica. Está dividido en dos, que es conocido como tabique. Tiene dos orificios, dos anteriores y dos posteriores. ¿Ya? Yo dije que iba a llegar directo a avanzar. Entonces, dos anteriores y dos posteriores. Los anteriores, que son los que están viendo, los de aquí, son las coanas. Y los posteriores se llaman también coanas, pero coanas posteriores. La parte osteológica, ¿cómo está conformada? Por un techo, un piso, un tabique o pared interna y una pared externa, ambos, pared externa. ¿Ya? ¿Quiénes conforman el techo? El techo lo conforma, no sé si se acuerdan de este huesito que viene así. Si ustedes lo ven así, viene así. Viene con dos. Este se llama el hueso etmoides. El hueso etmoides tiene dos partes, una porción vertical y una porción horizontal, y a los lados están las masas laterales. La imagen tiene como la forma de una abeja, de un pájaro más o menos, ¿no? Tiene la forma más o menos así. Tiene un pequeño piquito acá que se llama la apófisis cristalaria, que tiene como la forma de una apófisis cristalaria, como la crestita del gallo. Y esta porción vertical es conocida como el tabique, que llega a formar parte de la fosa nasal. Pero nos vamos a ir a esta parte. Esta parte de aquí es conocida como la porción horizontal. Esta porción horizontal presenta unos orificios. No sé si se acuerdan de eso, se llama lámina cribosa. Tiene unos orificios bien grandes acá, dos anteriores y otros pequeñitos acá, que son conocidos como orificio etmoidal anterior y orificio etmoidal posterior. No recuerdo la anatomía. Entonces, vamos. ¿Quién forma el techo de las fosas nasales? La lámina cribosa. Esta lámina cribosa del etmoides forma el techo de las fosas nasales. ¿Qué es lo que más nos importa de aquí? Que está formado por la lámina cribosa y que aquí hay dos orificios en ambos lados muy importantes. Las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores. ¿Y quién se acuerda aquí, en punto, qué pasan por esos orificios? Etmoidal anterior y etmoidal posterior. No. Tampoco. No. Ya. Por esos orificios pasan la arteria, la vena y el nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior. ¿Ya? ¿De qué se encargan? Se encargan de inervar toda la zona de las fosas nasales a partir del techo. ¿Ya? Eso forma. Ahora, vamos con el piso. ¿Quiénes forman el piso? Si yo tuviera que mostrar el piso así, el piso es esto, ¿no es verdad? Pero si yo les tuviera que mostrar algo así, ¿cómo sería? Esto se llama el paladar duro. ¿Quiénes forman el paladar duro? Forman la porción
del palatino. El palatino tiene una porción horizontal y una porción vertical, ¿no es verdad? Esta porción vertical es del palatino. ¿Ya? ¿Y quiénes más forman? Perdón, esta parte de acá es la porción vertical del palatino. Y esto de acá, lo que ustedes están viendo acá, esta otra parte, esta otra mitad de adelante, está formado por apófisis palatina del maxilar superior. Ambos maxilares superiores tienen unas apófisis palatinas y ambos palatinos que están por detrás tienen su porción vertical. La unión de estos cuatro forman el paladar duro. Que es todo esto, forman el paladar duro. ¿Qué es esto? Lo que ven acá. ¿Quiénes lo forman? La apófisis palatina del maxilar superior y la porción vertical del palatino. Se llama paladar duro. ¿Quiénes forman el piso entonces? El paladar duro. Pregunta de examen. ¿Cómo está formado el paladar duro? Por el palatino y por la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Ya? La parte del medio se llama tabique o pared interna de las fosas nasales. Si ustedes lo ven las tabiques, ustedes lo van a ver así, ¿no es verdad? Aquí está mi tabique, es esto. Pero si yo les muestro así, ¿quiénes forman el tabique? Este hueso que ven acá, es esto lo de acá. Es la porción vertical del etmoides. Ustedes aquí lo están viendo así de frente, pero aquí lo están viendo como si les mostrara así, de perfil. Aquí viene un pequeño huesito que se llama la espina nasal del frontal. ¿Ya? Y aquí viene el pómer. Y en esta parte de aquí viene el esfenoide, la carita del esfenoide, prácticamente la porción central del esfenoide. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes forman el tabique nasal? La porción vertical del etmoides, el pómer, que es un hueso único delgadito abajo, y la espina nasal del frontal. Aquí hay unas cositas más para que tenga esta forma que tiene. Esto es el cartílago nasal. ¿Ya? Cartílago nasal se llama. Entonces, si yo les muestro de perfil, ¿quiénes forman parte del tabique nasal? El etmoides, no les estoy hablando del borde ni con quién articula, solo quienes forman la porción vertical del etmoides, el pómer, la espina nasal del frontal, parte del esfenoide y el cartílago nasal. ¿Está claro, no? ¿Quiénes forman parte? Entonces, esta llega a ser el tabique nasal. ¿Quiénes forman parte de la pared externa de las fosas nasales? Estas paredes. Lo forman el etmoide. ¿Se acuerdan que estas son las masas laterales del etmoide? Aquí en estas masas laterales el etmoide tiene un cornete superior, un cornete medio. El cornete inferior no forma parte del etmoide. El cornete inferior es un hueso bar, ¿no es verdad? Entonces, estos cornetes son unos huesos así ovaladitos, muy pequeños. El superior y el medio salen de la cara interna del etmoides. Y el inferior es un hueso por sí solo, pero es par. Hay en el lado derecho y hay en el lado izquierdo. Entonces, ¿quiénes forman parte de la pared externa? Cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. El cornete superior y medio viene de las masas laterales
y el cornete inferior es hueso único. ¿Ya? Nada más. Así está formado nuestras fosas nasales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ahora, si nosotros vemos desde la porción, ya está la parte de hueso. ¿Qué músculos forman parte de los huesos de la parte de las fosas nasales? Solo 3. ¿Ya? Si yo les muestro aquí mis fosas nasales, esto es mi nariz, vamos a poner un ejemplo, solamente 3. Uno que viene aquí, que es el músculo nasal propiamente dicho. Así. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Aquí teníamos nuestros huesitos nasales, que formaban también parte del techo. Encima de esos músculos, encima de ese huesito, están esos musculitos que son muy pequeños, que ustedes los pueden tocar. Es el músculo nasal propiamente dicho. Aquí está mi boca, ¿no? Aquí hay otro músculo. Aquí sí, aquí. Este músculo se llama músculo depresor. ¿Ya? Ya estos laditos, a estos laditos viene un tercer músculo. Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Y ala de la nariz. Esos son los 3 músculos que tenemos, no hay más. Músculo propiamente dicho que está originado y insertado ahí mismo en los huesos propios de la nariz. Delante de la unión de los 2 maxilares está el músculo depresor, es para lo que hacemos así. Y aquí a los lados el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior, que es con el que hacemos así, esos movimientos, ¿no? Esos son los 3 músculos que tenemos. Músculo nasal propiamente dicho, músculo depresor y músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. No hay más, solo esos 3, no hay más. Ahora, ¿quiénes irrigan las fosas nasales? ¿Qué arterias, venas y nervios forman parte de esto? Eso es muy importante, ¿ya? Nosotros tenemos principalmente 2 arterias, si ustedes se acuerdan, que suben por aquí, salen de la aorta y suben por aquí, son las carótidas primitivas. Esas carótidas se dividen en carótida interna y en carótida externa, ¿ya? La carótida externa da 8 colaterales y la carótida interna solamente da una, que es la oftálmica y las arterias cerebrales. Para no llenarles la cabeza, porque seguramente no se van a acordar de anatomía, tenemos 2 arterias. La arteria carótida externa da 8 colaterales, pero de esas 8 yo solo les voy a nombrar 2 que van a las fosas nasales. ¿Cuáles son? La facial y la maxilar interna. Esas 2. ¿Qué me interesa de aquí? La facial también da otras colaterales. Da aproximadamente 6 colaterales que van a los músculos propiamente dicho de la parte facial. Pero, ¿cuál me interesa a mí que va a ir a las fosas nasales? La lingual. ¿Ya? Porque esa va a ir a la parte justamente para llegar a formar parte de una red que les voy a hablar enseguida. Y de la maxilar interna, una arteria muy importante que se llama esfenopalatino. Esa esfenopalatina ahorita les voy a decir dónde va a irrigar, cómo va a irrigar. La otra arteria es la arteria carótida interna. Por si acaso todo lo que estoy hablando están en las diapositivas también, ¿ya? La otra arteria es la arteria carótida interna. Esa solamente da una sola colateral.
es la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica dan otras colaterales, las arterias cerebrales, las arterias oftálmicas, las arterias, pero la que a nosotros nos interesa son principalmente dos, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, que van a bajar ¿por dónde? Por esos orificios del techo, ¿no? Las dos arterias van a bajar por ahí, ¿ya? ¿Por qué hablo de estas arterias finales? Sí. ¿Por qué? Porque cada una de estas colaterales que van a llegar a formar lingual, esfenopalatina, etmoidal anterior y etmoidal posterior, las cuatro van a formar una red que se llama la red de Kieselbach. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué es la red de Kieselbach? ¿Ya? ¿Qué es la red de Kieselbach? Ustedes se acuerdan del tabique, ¿no es verdad? Por aquí van a bajar las arterias etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, hacia aquí. Por aquí va a venir la arteria lingual, hacia aquí. Y por el fondo, por la parte de atrás, va a venir la esfenopalatina. ¿Ya? Y aquí se van a unir todas, tanto de este lado como de este lado. Este punto se llama red de Kieselbach. ¿Y por qué es importante, doctora, esa red de Kieselbach? ¿Por qué nos va a preguntar en el examen? Porque resulta que cuando un paciente tiene una presión muy alta o alguien ha recibido un golpe, es muy probable que lesionen esa red. Cuando lesionan esa red, es muy difícil parar el sangrado, porque están viniendo de arterias grandes, como son la carótida externa y la carótida interna. A eso nosotros le llamamos epistaxis continua. Entonces, cuando ustedes lesionan esas arterias o esas venas, porque también las venas van a estar ahí, reciben el mismo nombre que la arteria. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que es muy difícil de parar el sangrado. Entonces, cuando alguien te da un golpe directo en la red de Kieselbach, va a tener una epistaxis que nos va a costar hacer parar. Y muchas veces estos pacientes entran al quirófano, yo tengo que ver dónde está sangrando y comenzar a cauterizar con calmita. ¿Ya? Entonces, esas son las arterias y venas que forman parte. Las venas son las mismas, solamente que la arteria se encarga de llevar la sangre a las fosas nasales, mientras las venas van a ser las encargadas de recoger la sangre que está desoxigenada y la va a llevar hacia la parte de la vena cava superior e inferior para que se deseche como aire. Por eso recibe el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, solamente facial, lingual. Si yo pregunto, doctores, ¿quiénes forman parte de la red de Kieselbach? Ustedes me dicen arteria lingual, arteria esfenopalatina, arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior. Nada más. ¿Ya? Esas son las cuatro: la lingual, la esfenopalatina, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Solamente esas cuatro. Es muy importante porque como es tan irrigada las fosas nasales, cualquier golpe o presión alta puede hacer sangrar. Y eso tenemos que identificar nosotros en quirófano dónde específicamente está sangrando. ¿Ok? Y la inervación está dada principalmente solo por un nervio. Ustedes lo conocen, que es el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿no? Si ustedes se acuerdan de aquí del techo, si yo se lo pongo aquí, ustedes lo van a ver así, ¿no es verdad? Pero si yo les muestro aquí, ustedes van a ver aquí el techo. El techo con la lámina cribosa. Aquí viene un bulbo que se llama el bulbo olfatorio, para irse luego por el cerebro. Y por estas cribas, que son agujeritos, van a pasar raicillas nerviosas, que son parte del nervio olfatorio. A todas las fosas nasales van a pasar y lo van a cubrir todo el nervio olfatorio. El nervio olfatorio inerva a las fosas nasales. Es el principal nervio de la olfacción, ¿ya? Entonces, este va a ser el encargado de llevar
todo lo que nosotros percibimos en olores hasta el cerebro. ¿Quién me dice a qué área? ¿Dónde? ¿Qué área del cerebro es el que percibe los olores? O la olfacción. Nadie quiere ganarse puntos hoy día, ¿no? No les han enseñado en anatomía esto. ¿Quién fue su docente? Entonces el nervio olfatorio, el primer paracraneal, es el encargado de la olfacción, ¿ya? Es el encargado de la olfacción, de percibir todos los olores y llevarlo al área 38 del cerebro, ¿ya? Que es el área encargada de la parte de percibir los olores, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con la parte de anatomía? Está clarito, ¿no ve? ¿Qué función cumple las fosas nasales? ¿Cuál es su función? 3 principales. ¿Ya? Uno es la olfacción, ya la dijimos, ¿no? ¿Qué es la olfacción? La percepción de los diferentes olores. Gracias a sus raicillas nerviosas, estas ramas bipolares y unipolares que están dentro de las fosas nasales van a ser los encargados de percibir cualquier olor, pútreo, perfume, olor fétido, todo prácticamente perciben ese olor y caminan por las partes de las turbulencias de las fosas nasales y lo llevan hasta el cerebro, ¿ya? Otra función es la función de protección. Resulta que las fosas nasales están recubiertas por una mucosa que dentro de esta mucosa vamos a encontrar pequeños pelitos que son conocidos como los folículos pilosos. ¿Cuál es su principal función? Por eso no se la saquen, porque yo veo que hay muchos que se lo sacan. Su principal función de estas vibrisas que nosotros le decimos, o folículos pilosos vibrisas, son las encargadas de prácticamente servir como una encrucijada y proteger. ¿Proteger de qué? Proteger el ingreso de bacterias, virus, parásitos, ya que estas tienen una función catabólica. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa alguna bacteria, algún virus, algún parásito, prácticamente ellos protegen de que no ingresen. Hay partículas mínimas de las que a veces nos infectamos, que son virus, 1 micra, 2 micras, que a veces esas sí ingresan. Por eso es que nosotros mayormente tendemos a hacer infecciones virales, las superiores, ¿no? Y cuando ingresa algo bacteriano realmente puede ser más agravante o irse a la parte pulmonar si nuestras defensas están muy bajas, ¿ok? Y hay una protección, hay una función más. ¿Quién me dice? Una función más. ¿Cómo? Ya, humedecer el aire está bien, pero una más importante, protección, olfacción. La más importante, Dios mío, me olvidé, la más importante, la respiración, pues la olfacción es uno, percibir los olores, la protección gracias a las vibrisas, pero la respiración es única, es el primer paso por donde ingresa el aire. Ahí pasa por ahí en las diapositivas indica unas zonas aticales que están zona 1, coanal, zona 2, atical, zona 3, espiral. Entonces pasan por unas turbulencias. Esa respiración va hacia la parte de la laringe pasa hacia la tráquea, de la tráquea a los pulmones. Nos sirve como unas zonas de turbulencias de ingreso y egreso del aire, ¿no? Ingresa oxígeno, botamos dióxido de carbono, ¿no?
Entonces, esas son las tres principales funciones. Si yo les pregunto, ¿cuál es la función de las fosas nasales? Olfacción, protección y respiración. Porque la olfacción, gracias al nervio olfatorio, se pueden percibir los olores. Porque la protección, gracias a su pibrisa, la encrucijada nos cubre para poder realizar alguna ingreso de alguna bacteria, virus, parásito. Y la respiración, porque es una zona de ingreso y salida del oxígeno y la expiración de dióxido de carbono. Esa es la fisiología. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Eso y las dos temas anteriores va a ser el examen. Sí. El lunes es el examen, ¿no? Sí, el lunes es el examen. Si nosotros hablamos, para finalizar, de la parte semiológica, es mucho más bonita verla que explicarla. ¿Ya? Nosotros realizamos en la parte semiológica principalmente, ¿ya? Para nosotros poder ver la parte semiológica, nosotros revisamos las fosas nasales. ¿Qué hacemos en la parte de semiología? Primero los antecedentes, jóvenes. ¿Dónde trabaja? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Qué realiza? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? Porque la edad es muy importante. Comencemos por la edad, en la parte semiológica. Si es un niño, lo más probable es que me esté haciendo una infección viral, una otitis media, una rinitis. Si es adulto, lo más probable es que sea solo una gripe o una sinusitis. Y si es un paciente adulto mayor, ellos sí normalmente cuando tienen una infección es porque sus defensas están muy bajas y muchas veces puede ser una infección respiratoria alta o también una neumonía. Ellos son más tendentes a hacer neumonía, ¿no? Entonces vamos con la edad. Luego, el sexo. El sexo, no hay ninguna diferencia teórica que nos indique que los hombres o las mujeres somos más desencadenantes a tener alguna infección, no la hay, ¿ya? El trabajo es muy importante. Si yo como médico trabajo, por ejemplo, en el hospital, estoy en la parte de bioquímica, estoy oliendo diferentes olores, qué sé yo, o más que todo estoy en contacto con pacientes que tienen COVID o que tienen alguna neumonía, tengo que saber que me tengo que proteger, porque no es llegar a mi casa y hablar con cualquiera o abrazar a mis hijos, no. ¿Por qué? Porque estoy en mucho contacto con muchos patógenos virulentos, con muy alta patogenicidad, ¿no es verdad? Entonces el trabajo sí importa. Si es minero también importa, porque quiere decir que él está en contacto constantemente de la mina, no está respirando un aire puro, constantemente los pulmones están fríos, ¿no? Pacientes que trabajan en las alturas, pacientes que trabajan con algún uso carbónico, hay pacientes que trabajan con carbón, entonces pueden desencadenar algún tipo de patología, ya sea. Hoy por hoy, jóvenes, la gran mayoría de la gente está sufriendo, pienso yo, que es las complicaciones post vacuna, creo. Como nunca en la vida se ha visto mujeres que pierden a su bebé, los pierden porque algo tienen. O sea, nunca antes se veía tanto aborto espontáneo, ¿ya? 2, nunca antes se veía tanta gente alérgica. Hay mucha gente ahora que viene a la consulta porque tiene alergia. Nunca antes se veía que las mujeres vengan con moretones, cosas así, porque tienen alguna patología. Hoy por hoy están apareciendo nuevas patologías, nuevas cepas virales, entonces creo que todo esto ha desencadenado posterior al COVID. Mucha gente ha quedado con complicaciones del COVID. Entonces, todas esas cosas nos sirven para nuestra historia clínica. ¿Cómo voy a empezar yo? Preguntándole cuántos años tiene, de qué trabaja, de dónde es, tiene antecedentes, usted es diabético, es hipertenso, eso, ¿ya? Ya. Luego paso a mi examen físico.
dentro de mi examen físico, antes, dentro de la historia clínica, si ustedes revisan en la parte semiológica, ahí hay signos muy importantes. El primero, obstrucción. ¿Qué significa obstrucción? Que por algún motivo las fosas nasales se están obstruyendo, ya sea por un pólipo, que quiere decir un tumor, por mucosa, porque está tapado, porque está lleno de moco, ¿ya? Puede ser también por alguna inflamación de la mucosa, también, ¿ya? ¿Qué otro síntoma nos puede decir el paciente? Doctora, estoy sangrando todo el tiempo, me acerco al sol y sangro. ¿Qué se llama eso? Epistaxis. Las epistaxis pueden ser anteriores o posteriores. Anteriores cuando es la parte de adelante y posteriores cuando es la parte de atrás. Epistaxis. El sangrado se llama epistaxis, ¿ya? Y otra que van a encontrar bastante es también algunos síntomas concomitantes a eso, que son la hiposmia, la anosmia y la parosmia. ¿Qué significa? Anosmia, que prácticamente tú respiras y no sientes ningún olor. Anosmia, no siento nada. Pero ¿no sentís el olor feo? No siento. ¿Ya? Eso les ha pasado a muchos pacientes que han tenido COVID. Anosmia, no sentía ningún olor. ¿Ya? Hiposmia, sientes el olor, pero lo sientes muy bajito. ¿No sientes el olor fétido? Un poquito. No siento mucho, ¿no? Hiposmia. Parosmia. ¿Qué quiere decir la parosmia? O también se tiene que ver con la cacosmia, que es un olor que tú lo estás imaginando. Como, por ejemplo, antes de ayer, drené un absceso y olía súper hediondo, y ese olor lo tengo hasta ahorita. Entonces no es que ahorita estoy oliendo ese olor, sino que me acuerdo de lo que pasó y recuerdo ese olor y digo, eso se llama parosmia. Y hiperosmia sucede mucho en las mujeres embarazadas, que estás a metros, pero tú sientes el olor, se huele a carne, se huele a carne. Eso les pasa a las embarazadas. Hiperosmia se llama, ¿ya? También están en su diapositiva. Comenzamos con el examen físico después de que el paciente nos dijo qué le pasó, qué tiene. Comenzamos con el examen físico. ¿Cómo vamos a hacer el examen físico? Primero, inspección. Inspecciono las fosas nasales. ¿Qué forma tiene? La mayoría de la gente que está aquí tiene fosas nasales normales. Esa fosa nasal normal se llama forma piramidal, ¿ya? Hay algunos que tienen también fosas nasales chiquititas. Esas se llaman fosas nasales ñatas. Hay mujeres que también se han operado y están así, bien bonitas, sus fosas nasales se llaman respingonas. Hay pacientes que tienen una bolita acá, ¿no? Cuando le han dado un puñete se llama fosas nasales, puede ser protruida o en todo caso jorobada, también le dicen, ¿ya? Y hay también fosas nasales sencillas de montar, que son así y de ahí un poco metidito y otra vez salido. Eso se llama fosas nasales sencillas de montar, tienen una imagen en su diapositiva. Comienzo con la inspección. ¿Qué inspecciono? Forma, color, y si tiene algo más, ¿no? Si tiene algo más. La forma, yo digo, es de forma piramidal, para mí está todo normal. Doctor, ya sal, doctor, un minuto mejor. ¿Ya? ¿Se arregló un ratito? Ya salimos. ¿Qué hora es? ¿5:10? 5:10. Ya, termino, ¿ya? La palpación, inspecciono, luego de inspeccionar, hago la revisión de las coanas. ¿Cómo hago con las coanas? Con una pequeña linterna, inspecciono la coana, el color de la mucosa y las vibrisas. ¿Ya? Hago una pruebita olfatoria con una torunda, le pongo perfume, le cierro y le digo respire, con los ojos cerrados. Y al otro lado, igual, con los ojos cerrados. Hago la palpación, palpo, de que no haya crépitos o nodulaciones, en busca de dolor, puntos dolorosos o crépitos, ¿ya? Y termino haciendo la rinoscopía anterior y posterior. La rinoscopía anterior y posterior, ¿cuál es? La anterior, agarro mi rinoscopio, el rinoscopio ya tiene una luz incluida, abro y visualizo, eso es anterior. Y la posterior, no sé si se acuerdan de ese espejito que les ponen cuando están con el odontólogo,
Ya, eso le digo al paciente que abra la boca, introduzco así y prácticamente visualizo la parte posterior de las coanas. Nada más. Con ese espejito, ustedes bajan la lengua, con un baja lengua, introducen y visualizo las coanas de forma indirecta por el espejito. Eso se llama rinoscopía posterior. Hasta ahí, chicos, todo está en las diapositivas. Vamos a dar un examen el próximo lunes. De todas maneras, complementando esto, porque me parece que esto está mucho mejor, porque lo han entendido, yo sé que lo han entendido todo, pero que es mejor que leer las diapositivas y todo. Les voy a mandar también un video complementario de una clase teórica hablada en las diapositivas. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, del examen. ¿Ya?